¿Qué tal? Buenas tardes, noches, no sé a qué hora nos estén viendo. Bienvenidos al Casaqueo. El día de hoy estamos con Oscar Bautista. No lo quise definir como alguna profesión en específico porque pues la primera pregunta es, el primer tema es, quisiera que nos explique un poco su perfil, su formación académica, dónde ha trabajado, para que la gente sepa un poco de más o menos en qué temas está usted también especializado, ¿verdad? Muy bien, Luis. Muchas gracias ahí por invitarme a participar en tu espacio virtual. Pues fíjate que yo, mi profesión inicial era de diversificado, es que yo soy maestro de educación primaria con estudios de educación física. Posteriormente, pues me metí a estudiar relaciones internacionales, de lo cual me gradué. Posteriormente estudié abogacía y notariado. Tengo dentro de las cuestiones en que uno se va metiendo, una maestría en integración regional, unos estudios de una maestría en ciencia política, otra en derecho constitucional. Estoy en proceso de doctorarme en gestión pública y bueno, he trabajado liberalmente como abogado, también he estado institucionalizado en el Estado. Soy profesor universitario, ¿no? ¿Verdad? Que ahí fue donde nos conocimos. Exacto. Y bueno, a eso me dedico y aparte mis pasatiempos, que es hacer deporte, Boxeo he visto. boxeo, Y bici, ¿no? poco, bici, natación, y ahí me mantengo un cachito, soy un poco hiperactivo. Cabal, me parece, me parece. Pues bueno, para aprovechar el tiempo, creo que es un tema que se ha hablado, pero siento yo que se utiliza mucho como eh, para reforzar discursos políticos y, no, y la gente no lo entiende muy bien. Creo que es un proceso que, pues tal vez usted, porque yo tampoco entiendo muy bien en qué fase está o cómo irá eso. Entonces, lo que quisiera saber es que nos explique más o menos en qué fase o cómo se encuentra el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eh, Correcto. ¿Qué tiene que pasar más bien para que eso se desbloquee, para que ya conozcamos a la gente que va a estar, cuánto tiempo tendrían que durar los periodos y eso, ¿verdad? Si fuera algo, un proceso normal, pues, ¿cómo tendría que ser? Correcto, sí, tal vez lo vamos a poner en contexto. Ujú. Eh, para iniciar, yo soy víctima de ese tema. ¿Usted Eh, está aspirando a algún cargo ahí? Sí, yo me postulé y soy víctima y conocí algunas interioridades eh, que por cuestiones, llamémosle probatorias, se complica demostrarlas, pero me constan físicamente de esos temas escabrosos. Tal vez para ponernos en contexto, Luis, habría que diferenciar el tema de la corrupción que comúnmente el ciudadano común y corriente comprendemos, porque cuando nosotros escuchamos corrupción, regularmente lo que se nos pasa por nuestra cabeza es entrega de dinero a cambio de un favor o las famosas comisiones por obras públicas, por ejemplo, o corrupción, por ejemplo, en el caso de sobrevalorar precios de los servicios, plazas fantasmas. Y eso es regularmente lo que nos imaginamos. Y en efecto, pues, esa es una variable. Pero está la otra variable relacionada con las denominadas comisiones de postulación.
Me voy a permitir extenderme un poco porque explicarlo de entrada podría ser fácil, pero no podría quedar comprendido. Eh, Hay una serie de cuerpos colegiados que la Constitución política las regula por medio de comisiones de postulación. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el secretario y subsecretario de Conamigua de la Comisión Nacional del Migrante es sometida la dirección y la secretaría y subsecretaría es sometida, por ejemplo, a una comisión de postulación. Y esa comisión de postulación, por ejemplo, la conforman la comisión del migrante del Congreso, que se convierte en comisión de postulación. Y así el PDH, y hay una serie de instancias institucionalizadas que pasan por las comisiones de postulación. Todas estas comisiones estas comisiones de postulación se regulan por la ley de comisión de postulación y establece algunos lineamientos a los cuales los comisionados se deben de someter. En el caso nuestro, pues, eh, tenemos la elección para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la comisión de postulación para los magistrados de las salas de apelaciones. Son dos instancias sumamente importantes dentro de los pesos y contrapesos y división de poderes de la teoría de la República que aprendemos en la universidad y que todo parece muy lindo a través del papel y de los libros. Pero cuando ya los humanos metemos nuestras manos, es cuando inicia la perversión de los sistemas. Yo entendería que cuando se desarrolla la Constitución Política de 1985 y se establecen las comisiones, en las reformas posteriores también se establecen las comisiones de postulación, pues se hizo de buena fe. Yo así lo observo, se hizo de buena fe, pero no se tenían contemplados algunos factores que son hoy los que afectan. Dentro de ellos, la creación de una serie de universidades privadas. Yo con las universidades privadas no tengo nada, al contrario, yo he estudiado, la mayoría de mis estudios lo he desarrollado en universidades privadas. Únicamente la licenciatura en Relaciones corresponde a la pública. Y entonces hay algunos intereses en algunas instituciones como lo son, es el sector justicia. La Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, el Ministerio Público. Y entonces vienen algunas universidades e inician a crear facultades que pasan a ser parte de las comisiones de postulación. Cuestión que se debería de revisar y desarrollar una reforma para que no se amplíen esas comisiones en número de personas. Entonces resulta que hace más o menos, no recuerdo la fecha exacta, pero creo que por estas fechas fue hace unos 3 años, aunque esto no es nuevo, Luis. Eso sí, que Creo que se desde fue. el 2019. Bueno, no es nuevo el tema del tráfico de influencias en el sector Ah, justicia, ah, sí, sí. ¿verdad? Hasta cierto punto se llegó a normalizar y los postulantes, pues, realizan algunas romerías con los comisionados para darse a conocer, cuestión que es legítima y válida. Es legítima y válida porque de alguna manera tienen que darse a conocer. Pero que invitar a comer a alguien.
Bueno, eso se podría hacer, pero lo que me refiero es, dentro de lo que se llegó a normalizar, que podría considerarse legítimo, es solicitar una audiencia y mire, yo soy fulano y me voy a postular, por ejemplo, ¿verdad? Cuestión que no está prohibido. Eso no es prohibido. El asunto es cómo se hace y cómo se resuelve. Esa es una situación quizá un tanto diferente. Pero que se dan ese tipo de situaciones, Luis, por supuesto que se dan. Y ahí está en proceso el tema. Entonces, en el caso concreto de lo que consultas, de conformidad con lo que yo viví y comprendo, de acuerdo a los medios, porque acceso a los expedientes yo pues no he tenido. Tampoco Pero, me... pero no es algo que uno debería tener acceso, o sea, Bueno, es que sí, pero cuando están judicializados los procesos, no cualquier ciudadano puede tener acceso. ya. Y yo, en mi calidad de abogado y pudiendo incluso ser parte, sujeto activo y legitimado en el proceso, pues te soy bien honesto que he sido bastante cauto porque ya es un tema que está en una etapa procesal y que de alguna manera uno puede poner en riesgo alguna investigación. En el caso concreto, pues se conformó la comisión de postulación. En algunos lugares se desarrollaron elecciones, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, y hay comisionados que ya por ley participan, como el rector de la universidad, magistrados, y bueno, hay una serie de sujetos que participan en. Y entonces resulta que, entiendo yo, se logró determinar tráfico de influencias. Se desarrolló la investigación y cuando si no estoy mal, se traslada a la Corte de Constitucionalidad, entonces la Corte de Constitucionalidad resuelve que se desarrollen las elecciones públicamente de una forma individual. El problema que se viene a dar para que no se conforme es que manejando esa teoría de división de poderes, pues la Corte de Constitucionalidad falla y ordena al Congreso. Y el Congreso, dentro de su marco de poder autónomo y descentralizado dentro de la República, pues no lo ha agendado. Desarrolló una agenda que en una mañana entraron a conocer un expediente y ahí se quedaron Ya. y ya no continuaron. O sea que lo que tiene que escoger el Congreso es la fecha. Bueno, someterlo a jefes de bancada, a reunión de jefes de bancada y aprobarlo en agenda y no desconozco si está en agenda. Ah, ya, ya. Y luego pues someterlo al pleno. Creo que sí está en agenda, pero no se ha podido dar porque no ha habido pleno nunca. Y lo han ido corriendo, ¿verdad? Entonces, ante esa, llamémosle ausencia de elecciones y de autoridad, entonces se resuelve que los actuales magistrados o los que estaban en ese momento no pueden abandonar sus cargos en tanto no se haya electo el siguiente. No obstante, siguen fuera de periodo. Hoy lo que yo he observado en los medios es que hay algunas tentativas, no sé con qué objeto político dentro del contexto electoral, para elegir Antes de que se acabe el periodo. antes de que se acabe el periodo. Y es en donde entran algunas así como sospechas de por qué ahora y ayer no, ¿verdad? Cabal. ¿Por qué hoy sí y ayer no? Y luego mañana tampoco se hacen.
y mantienen esa falta de certeza. Sin embargo, pues podría entenderse que hay un poder del Estado con grados de ilegitimidad y desde mi particular punto de vista, pues un tanto en función de hecho, posterior a que no se desarrolló el proceso que en ley corresponde. Pero Entonces, si se decidiera o si se hubiera quitado a esta gente y no se ha elegido a alguien más, ¿quién quedaría, pues? bueno, en este caso, pues entiendo que tu pregunta es que si no fueran ellos, ¿quiénes fueran? Ajá, o sea, definitivamente tiene que haber elección, ¿no? Bueno, es que, ¿cómo explicar el tema para que no se preste a descontextualizar la respuesta? Pero bien podría llegar a cumplirse el siguiente pedido, que bien podría suceder. ¿Cuántos años son? Son 5. Ya. Ajá. Entonces, no, perdón, sí, 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 sí. Entonces, al darse el, la transición, esa transición debería, a mi criterio, desarrollarse para que los que sean electos por el Congreso cumplan el periodo que faltaba. Quiere decir que ahora pues quedaría reducido, que considero que es un mecanismo para normalizar los pesos y contrapesos. Pero, ¿qué va a pasar? Tendríamos que estar en la mente de los amigos diputados, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Fíjese que la siguiente o el otro tema o por donde lo quería llevar era, eh, ¿no cree que es un poco contradictorio con la separación de poderes que el legislativo tenga tanta potestad para escoger en las cortes? O que le den como ese poder, ¿va? Al final. Sí, Luis, mira, es que aquí hay una cuestión que quizá los que tenemos acceso a formación lo comprendemos mejor. Es que recordate que la democracia como sistema no es perfecto. Es decir, empecemos porque las mayorías no tienen la razón necesariamente. Y ese es uno de los problemas de la democracia, ¿verdad? Que como está sometido a mayorías y la mayoría no tiene la razón, pero no, como no, no tomó la mejor decisión y en consecuencia no tiene la razón, pero así está diseñado el sistema. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros elegimos al presidente de la República, lo estamos facultando para que por medio de la democracia indirecta, él tenga la última palabra sobre el fiscal general, por ejemplo. Entonces se podría decir que el fiscal o la fiscal es el resultado o el producto de la democracia indirecta. Quiere decir que fue electa. No sé si me explico. Sí, Indirectamente. sí, ajá, se podría Ajá, caer en que el pueblo por consecuencia escogió también al fiscal. ajá, exacto. Es lo que quizá no cuesta comprenderlo, ¿verdad? Y entonces atacamos muchas veces a los presidentes, pero realmente es su función. Entonces, ¿por qué vamos a atacar su función? Sí, a alguien tienen que escoger, va. Pues sí, tal vez lo que se podría discutir es el perfil de la persona que decidió elegir, pero ese es otro escenario que como humanos
todos estamos propensos a manejar intereses. Eso yo también lo entiendo, pues. El caso igual de los magistrados, cuando hablábamos que salió puse ese ejemplo por tu pregunta, igual sucede con los diputados, ¿verdad? Entonces los diputados los elegimos para que eligieran. Y entonces ahí elige la mayoría también. Entonces quiere decir que las cortes de apelaciones y la Corte Suprema, como la Corte de Constitucionalidad incluso, son el resultado de la democracia indirecta. Ahora, lo que sí es cierto es que ese es un sistema que no nos lo inventamos nosotros tampoco, ¿verdad? Sino que es parte de la democracia occidental. Lo que nos inventamos nosotros son las formas e interioridades de cómo hacerlo, que es lo que habría que revisar. Así es, mi estimado Luisín. O sea que usted, perdón, usted no vería o no vería viable que nosotros como pueblo escogiéramos, por ejemplo, a los jueces, Bueno, es que que los jueces hicieran campaña, te imaginas, creo que sería peor, Luis. sería peor. Creo que sería Tendríamos peor. jueces populistas también, No, y luego imagínate, tendríamos que someter todo a elecciones. referéndums Eh, a cada rato. sí, entonces yo considero que saldría peor el remedio que la enfermedad. Lo que considero que habría que hacerse es revisar la ley de comisiones de postulación y quizá en su momento considerar, llamémosle la coyuntura, para reformar algunos pasajes de la Constitución relacionado con las comisiones de postulación y el tema de los magistrados. Por ejemplo, elegir únicamente la mitad y la otra mitad en el siguiente periodo. Sí, pues que no salgan todos de un solo. Ajá. Incluso podría revisarse. eh, ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Periodos escalonados o algo así. sí, 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 son escalonados, sí, exacto. Y otro elemento que podría entrar a considerarse es el periodo en funciones. Considero que 10 años pudiera ser prudente, también con una edad máxima, porque al final, pues la experiencia habría que aprovecharla y considero que el tema de las universidades habría que evaluar qué tan prudente es que sean parte de las comisiones de postulaciones, de las postulaciones, principalmente las privadas, quizá para no ser muy absolutistas, pero podría legislarse que dentro de todas las universidades privadas elijan a uno entre ellos previamente, a uno de entre todas las universidades privadas. No sé Es si que me hay explico. muchas. Sí, y que al final está bien, ¿verdad? Está bien, pero cuando entramos a estos temas es cuando podría ser sujeto de la perversión, porque recordemos que los humanos somos humanos. Pero ¿y no cree que las universidades también deberían ya estar bien representadas en los colegios? Bueno, es que ahí es otro cantar, ¿verdad? Es otro tema de elecciones, porque realmente eh, las universidades privadas no se someten a elecciones, sino que son los profesionales los que participamos en las elecciones, ¿verdad? Otro tema que yo considero que habría que ir revisando es el tema de la participación de la universidad privada en esa conformación de, de los colegios, es decir, por ejemplo, las carreras. Por decirte algo, eh,
nosotros, hablemos de nosotros. Nosotros podríamos ir pensando para legislar o normar que se desarrollen colegios específicos para determinadas carreras. Entonces, por decir algo, el colegio de abogados, en este caso concreto, pues no tendría, por ejemplo, que estar sujetos a otros cuerpos colegiados para que sean parte de como nosotros. Otro, otro tema dentro del marco de los colegios en su participación es que habría que evaluar hasta dónde permitirles participar en determinadas elecciones, porque la naturaleza de un colegio profesional no es precisamente esa. La No, cabal. naturaleza de un colegio profesional es gremial, de solidaridad, etcétera, Un pero no, poco sindical, ¿no? no es de participar eligiendo. Y es que hay otra situación que no la quiero dejar pasar por alto, Luis, en esas elecciones. Resulta que algunos comisionados pasan a ser juez y parte en Ujú. las elecciones de magistrados, Porque porque se también eligen, votan. no, espérate, Ah, se eligen como comisionados de postulación para ser magistrados en las magistraturas de salas y presentan también su papelería ahí y en el otro. O sea que ellos mismos pueden influir ahí. O sea, debería de prohibirse que el que sea miembro de una comisión de postulación se postule, porque terminan votando por ellos mismos o intercambiando favores con la otra comisión de magistrados de Corte Suprema. ¿Me explico? sí, sí. Sí, entonces yo te decía pues que yo creo que el sistema de justicia es similar a los sistemas económicos. ¿En Ujú. qué sentido? Por ejemplo, si hablamos del sistema capitalista, lo voy a relacionar un poquito. Yo no considero que cuando se diseñó el sistema capitalista se haya desarrollado con la perversión de aprovecharse de la plusvalía y de la explotación de la fuerza de trabajo. Pero como los humanos somos quienes lo manejamos, somos los que pervertimos los sistemas o los sistemas de corte economía social de mercado o los que conocemos como socialistas, por ejemplo. Se diseñan de buena fe, pero los hombres los pervertimos, como igualmente sucede con el sistema de justicia. Entonces, su diseño, en principio, no considero que se haya desarrollado de mala fe. En el camino se fue pervirtiendo. Sí. Sí, o sea, no creo que alguien cuando estaba diseñando el capitalismo dijo que haya gente que solo especule con el dinero y se lo queda ahí, y va, o sea, es consecuencia, ¿va? Echa la ley, echa la trampa, dicen, va. Sí, 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 sí. Eh, y pues un poquito relacionado también con lo de la democracia y pues todo esto. eh, ¿Usted cree que, o no sé si ya las tenemos, si las tenemos, si me las podría explicar, o cree que deberíamos tener algún mecanismo legal nosotros como pueblo para separar o remover gente de los cargos públicos? Bueno, es que ya está desarrollada la ley para que se desarrolle, ¿verdad? De esa Tema manera. antejuicios, todo ese tipo de cosas. Pues sí, está por ejemplo, recordar el caso Otto Pérez, ¿verdad? Eh, Pues, pero sí pero, existen los mecanismos. Por ejemplo, el tema de jueces, ujú, existen los mecanismos. Magistrados, existen los mecanismos. El problema es que nuestro sistema, llamémosle, o forma de gobierno, eh, está, llamémosle, bastante estandarizada en un solo cuerpo. Por ejemplo, en Guatemala ser presidente
es ese rey. Eh, Prácticamente nuestras democracias al final son dictaduras modernas, democráticas. Solamente que con Sí, otra, otro es maquillaje. más como un grupo de personas que una familia, digamos, ¿va? Ajá, es un grupo de Ajá. personas que se van alternando el poder, ya no es como las dinastías, ¿verdad? ¿Usted cree que ya estamos en el punto de una partitocracia, por decirlo así? Sí, yo recuerdo que había incluso dentro de estas etapas teóricas, eh, llamémosle cuando tocamos fondo, que es la cloacocracia, que es la cloaca, ¿verdad? Porque si observa, los mismos partidos políticos manejan dinastías, ¿verdad? Procesos dinásticos. Y no solamente dentro del mismo partido, sino que se ponen de acuerdo con los otros partidos. O sea que al final es un mismo sistema. Pareciera que es un partido único, pero dividido, Cabal, ¿verdad? en diferentes ramas, ¿va? En diferentes ramas, pero es como que fuera un partido único. Y es que al final es la misma gente que se mueve de aquí para acá, para acá, para acá, Sí, dependiendo de en qué parte del discurso estén o en qué relajo se hayan metido. no, y no me voy a ir a nombres porque se me van a olvidar muchos, pero está el papá aquí, la esposa está en otro partido, el hijo está en el otro, Alguien queda, ¿va? y todos están, pero todos están de acuerdo. O sea que el tema, llamémosle de sentido de pertenencia, no existe, menos el ideológico. Pero el gran clavo que yo observo es que la población somos parte también del problema. Y cuando digo la población, tu persona, yo, todos somos parte del problema. No podemos decir excluirnos Es de la algo cultural población. casi. Claro, y otro tema, criticamos al sistema, pero buscamos ser parte del sistema. Exacto, Entonces nosotros exacto. observamos a un montón, y no quiero dar nombres ni de partidos ni de personas, critican el sistema, critican a los partidos políticos, pero Hasta que llegan. son parte del sistema. Sí, sí. Y cuando acceden al poder, son absorbidos por el sistema y reciben los mismos beneficios del sistema. Gasolina. Como ya reciben gasolina, ya no dicen nada, pero ayer sí decían, Gol. les dan teléfono. Ayer lo criticaban, pero hoy lo reciben, ya no dicen nada. Ponen a sus parientes, a su traida, a su esposa, a su novia, y es parte del sistema. O sea que como que todos pasamos a ser parte de, y ejemplos, hay un montón Sí, que exacto. que se quedarían cortos los dedos de mis manos y mis pies para dar nombres y apellidos. Y eso sucede en todos los escenarios. No solo estoy hablando del ejecutivo, el legislativo, el judicial, la universidad, las instituciones públicas, las empresas privadas, todo, absolutamente todo. O sea que el tema es bien complejo, Luis. Sí, es bien delicado. Es que, cabal, pues yo lo pongo fácil, ¿va? ¿Cuánta gente de la que conocemos no dejaría su trabajo ahorita por una plaza en el gobierno con tanto de sueldo, Claro. eh, facturando 20,000, pasándole 7,000 al jefe y ahí fijos, ¿va? Los 4 años. Y ayer, bueno, tal vez nos estamos desviando un poco, ayer hablaban un poco de crear empleos temporales para tenerlos durante los 4 años de periodo. Y digo, pero es que en realidad una plaza en el estado es un empleo temporal al final, ¿va? Mira, y el aparato del Estado está creciendo y la corrupción entonces sigue creciendo. Es un Exacto. problema bien delicado, Luis. Es algo Sale bien por el delicado. tema del sector justicia, Cabal. que no es ajeno.
a los otros sectores. Sí, o sea, solo concluimos que el sector justicia es una parte más, ¿va? De un sistema complicado de corregir, ¿va? Complejo, muy complejo. Es que, mira, uno muchas veces idealiza las cosas y entra a considerar como que nuestro sistema así funcionara en todo el mundo. Pero no, nuestro sistema no es normal, pero lo hemos entrado a normalizar. Ya nos acostumbramos. Nos acostumbramos, así es, y creemos que así es en todo el mundo, pero no, estamos equivocados, no funcionamos igual. Ok. Pues mire, la verdad que cubrimos bastante bien los temas que quería. ¿Algún mensaje final que usted quiera dar o algún otro, pues, último comentario? Gracias, Luis. Pues tal vez parto de que yo soy una persona de fe, pero no me refiero a fe religiosas, sino soy de fe porque creo. Alguien optimista. Sí, así lo observo. Por ejemplo, hoy, solo te pongo como ejemplo, yo tomo jugo de naranja y el señor cuando me iba a servir, yo le pregunté, mire, ¿cuántos vasos van ahí? Me dijo, van tres, me dijo. Démelos, le dije. Y entonces el señor que estaba a la par me dijo, ¿y usted está seguro que hay tres? Pues yo le creo al señor. Y aquí me estoy tomando uno. Yo no sé si venían tres o menos o más, pero yo creí. Entonces, esa es la fe, ¿verdad? Entonces, yo considero que no se debe de perder la fe y la confianza y que los jóvenes, así como tu persona, me gusta esta actitud que tenés porque es forma de involucrarte en el quehacer social y político y que los jóvenes también lo hagan, pero quizá lo que falta aún en la juventud es involucrarse más presencialmente en las actividades y en las acciones. Y de esa manera considero que es un proceso gradual. Otro aspecto que es importante es que no seamos cortoplacistas y que cuando nosotros hagamos algo, lo hagamos en función de futuro, aunque no lo alcancemos a ver en nuestra esperanza de vida. O sea, que construyamos en función de que lo disfruten otras generaciones. Porque si estamos pensando solo en disfrutarlo nosotros, por eso no caminamos. Ok, muchas gracias. La Muy bien, verdad Luis. que muy buena plática. A la gente que nos haya visto, suscríbanse ahí, dejen su comentario si quieren participar y nos vemos en una próxima ocasión.